En esta parte 3 de orar vale la pena, para comenzar, quiero volver a recapitular un poquito de lo que hemos estado viendo. Comenzamos el primer día haciéndonos 3 preguntas, que era: ¿por qué vale la pena orar? ¿Cuál es su valor y cuál es su costo? Y vimos que el profundizar nuestra relación con Dios es algo que no pasa así de la noche a la mañana ni de gratis, no. Es algo que hay que ir invirtiendo tiempo y hay que ir trabajando y hay que ir creando ese hábito, porque si no creamos el hábito, no es algo que se va a dar así de la noche a la mañana. Es algo muy valioso, y lo que es muy valioso cuesta trabajarlo y cuesta ganarlo, pero créeme, el premio es maravilloso. Así que estamos invirtiendo este tiempo semana a semana para orar. Yo sé que Dios va a mostrar el fruto en tu vida. Y como hemos visto, sí, no es sencillo, porque es algo de mucho valor. Y para poder cultivar algo valioso se requiere tanto de trabajo como de disciplina. Por eso es que hemos tratado siempre de que, bueno, si por X y motivo no pudimos estar el martes, bueno, el miércoles, pero que no pase una semana en la que no hayamos podido conectar como familia y orar los unos por los otros. La oración es algo sumamente importante para la vida del creyente, para la vida cristiana. Es parte integral de la vida cristiana. Y como te decía, normalmente nuestra humanidad, nuestro corazón va a estar: ay no, qué pereza, qué sueño, tal y tal. Pudiera estar haciendo tantas cosas ahorita. Pero mira, si le inviertes el tiempo y le inviertes el esfuerzo y comienzas a desarrollar un poquito más y un poquito más y un poquito más esa vida de oración, te darás cuenta que orar vale la pena. Orar vale la pena. Y otras preguntas que nos hicimos, y estas fueron las de la semana pasada, eran 3 preguntas para tener claros el valor de la oración. Y la primera de ellas es: ¿qué es la oración para nosotros? Es algo que nos lo preguntamos de cuando en vez y de vez en cuando. Y les decía que es importante siempre volver a visitar nuevamente las bases en por qué hacemos lo que hacemos, porque hay veces que simplemente hacemos las cosas en automático. Así que es importante a veces hacernos estas preguntas que a simple vista parecerán muy básicas, pero tienen la función, tienen la esencia de volver a reconectarnos con la razón de por qué hacemos las cosas. Así que, ¿qué es la oración para nosotros? Vimos que para el creyente, para el cristiano, la oración es como el combustible, es como la gasolina que impartimos en nuestra vida. Y el ejemplo que hemos usado: puedes tener allá afuera parqueado un carro así a otro nivel, un Lamborghini. Es más, ni gasolina te puedo poner hasta que tienes parqueado afuera un Tesla. Pero si no lo cargaste, es por gusto. Es por gusto, no va para ningún lado. Lo mismo es la vida cristiana. Si no cargamos nuestra vida con oración, no vamos a llegar a ningún lado. Así que con eso respondemos la primera pregunta: ¿qué es oración para nosotros? Es lo que nos impulsa adelante, nuestro combustible, nuestra energía. Ahora, ¿cómo debe ser nuestro modelo de oración? Esa era la siguiente, o sea, el cómo de la oración. Y vimos que a pesar de que los discípulos de Jesús estaban ya acostumbrados a lo que era orar, ellos veían que había algo diferente en la oración de Jesús. Así que le preguntan: ¿cómo oramos? Y Jesús, a través de cómo él oraba con el Padre, oraba a Dios, vieron y entendieron que oración, el cómo de la oración debe ser honesta y relacional. Dios anhela que lo busquemos de modo íntimo, de modo relacional. No él por allá y yo por acá, no. Dios está ahí para que lo busquemos y para que estemos en contacto con él. Y lo siguiente era:
¿qué es el enfoque de nuestra oración? Eran el qué, cómo y quién. Entonces la tercera pregunta es: ¿quién es el enfoque de nuestra oración? Y el enfoque de nuestra oración debe ser y será siempre el hablar con Dios. No como un mandatario distante, sino como un padre cercano y amoroso. Cuando Jesús le enseña a sus discípulos cómo orar, arranca con esta oración que todos conocemos y que en algún momento habrás escuchado, ya sea en tu escuela o donde sea, por el contexto donde vivimos en Panamá. Habrás escuchado la oración del Padre Nuestro, incluso hasta cómo nos referimos a la oración, es la oración del Padre. Para los discípulos de Jesús, el poner Dios igual Padre es algo que les voló la cabeza. Era que wow, en serio, Dios es Padre de nosotros. Y eso fue algo que revolucionó la manera en cómo oraban los discípulos y por consiguiente nosotros, porque nos abrió el camino a entender que Dios no es solamente un Señor del Todopoderoso, sino que también se acerca a nosotros para tener una relación personal de padre a hijo. Y hoy, en esta parte número 3, quisiera leerte rápidamente algunos versículos porque siempre siento que esta es una temática que hemos visto este año, revisitar una vez y una vez y una vez lo que es nuestro modelo de oración, el prototipo, el molde de oración, que es la oración de Jesús, la oración del Padre Nuestro. Así que quiero leerte un poquito, pero voy a comenzar un poco antes de cuando vemos aquí en Mateo capítulo 6, que comenzamos a ver estos versículos de la oración de el Padre Nuestro. Quiero leer un poquito arriba para tener algo de contexto. Dice de la siguiente manera, Mateo 6, versos del 5 en adelante. Dice así: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. No voy a entrar en materia acerca de cuál es esa recompensa, pero obviamente no es lo que Dios quiere dar a la vida de uno. Es aquel aplauso, aquel wow que solamente viene de personas. Mira, una de las cosas que en mi vida, en mi corta vida, porque tampoco no es que ay de qué aquí alguien curtido de antaño te está hablando, pero hasta lo que he podido experimentar de Dios es que es lo que debe ser siempre nuestro enfoque, es no impresionar a la gente, sino impresionar a Dios. Y eso es con una vida de oración. Bueno, seguimos. Verso 6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hables solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, que su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y aquí es cuando Jesús responde a esa pregunta de sus discípulos de cómo orar. Él dice: ustedes deben orar así. Y esta es la oración que conocemos como la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y
Nada más para tirarte dos perlas más, estos siguientes 2 versículos. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Bueno, esta oración, Jesús nos enseña muchas cosas. Ya varias veces les he mencionado que la oración del Padre Nuestro pudiéramos quedarnos meses enteros analizando cada una de las partes, de los fragmentos de esta oración. Pero si pudiera sacarte aquí rápidamente 5 enseñanzas claves de la oración del Padre Nuestro. Lo primero es cómo arranca, cómo inicia esta oración. Dice que número 1, oramos a un Padre íntimo. No oramos a un desconocido, oramos a alguien que es íntimo, que quiere intimar contigo, que quiere acercarse a tu vida. Lo segundo, oramos a solas y de manera íntima. A nadie debería ser nuestro enfoque de sorprenderlos con wow, lo super wow que oramos, las palabras todas rimbombantes y adornadas. No. Mira, si uno ora de esa manera es porque, créeme, has leído mucha Biblia y ya se te han pegado ahí algunos vosotros. Pero es porque lo que has cultivado en los secretos se empieza a manifestar en lo público. Y no, nuestro enfoque no debe ser hacerlo para sorprender a la gente. ¿Qué va? Lo tercero, oramos y pedimos no otra cosa, sino primero que su nombre sea santificado. Antes de pedir cualquier cosa, arrancamos santificando el nombre de Jesús. Y oramos también para que el cielo baje a la tierra, para que se haga la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Y lo quinto y último, oramos también leyendo la palabra de Dios, pues a través de ella, cuando leemos la palabra, cuando la meditamos en silencio, Dios nos habla claramente en nuestro corazón. Ha habido veces que me han preguntado, pastor, ¿cómo así para que Dios te hable? ¿Cómo Dios habla? Y la respuesta termina siendo siempre, bueno, si quieres que Dios te hable, lee tu Biblia. ¿Quieres que Dios te hable audible? Sí, escuchar la voz de Dios. Lee tu Biblia en voz alta. Así es. Mira, puedes hacer muchas cosas buenas, ser súper creativo y llevar adelante un ministerio o proyectos con ideas impresionantes, pero si no tienes una vida de oración, posiblemente no estarás santificando el nombre de Dios con lo que estás haciendo. Sé que es duro lo que te estoy diciendo, pero es así. Posiblemente estás haciendo cosas que a lo mejor Él nunca te ha pedido. Y posiblemente lo estás llevando adelante por tus fuerzas. Así que la vida de oración es lo que nos compete para ver el poder de Dios trabajar y obrar en nosotros y a través de nosotros. Para que se haga en la tierra como en el cielo es indispensable. Alguien debe pedirlo una y otra vez para que se haga en la tierra como en el cielo. Igualmente, para que se haga en la tierra como en el cielo, también debemos sacar tiempo para escuchar a Dios una y otra vez. Hay una palabra en la Biblia, la palabra Selah, se escribe S-E-L-A-H. Es un término, es una palabra muy interesante. Y esta palabra aparece varias veces en el libro de los Salmos. En los Salmos
Si tienes de repente ahí tu Biblia física, puedes abrirla en Salmos y te toparás con esa palabra en alguno de los Salmos, en algunos fragmentos, en mitades, al comienzo de Salmos. Y esta palabra es muy interesante porque tiene muchos significados. Acuerden de que este vocablo, el escribir pues en hebreo era no es un idioma de que tenga un montón de palabras, sino que hay algunas palabras que significan más de una cosa. Entonces Selah significa, aquí te tengo 4 significados de lo que es la palabra Selah. Lo primero es: el Eterno tiene que hablar. El Eterno, Dios, el Eterno tiene que hablar. Lo segundo que también significa Selah es pausa para meditar. Lo siguiente que también significa Selah es vuelve a leer desde el principio. Hay veces cuando está por allá bajito en el Salmo, Selah, vuelve a leer desde el principio. Es como una invitación a volver a leer desde el principio. Y lo cuarto que también significa Selah es descanso. A veces es bueno regalarse un Selah de vez en cuando, ¿verdad? Mira, principalmente en este mes de diciembre, hay veces que corremos tanto en este mes, tratando de que todas las cosas se den, de cumplir con absolutamente todo, que no nos damos ni siquiera ese momento, ese Selah. Y hoy quizás Dios nos está invitando a que tengamos un Selah. De repente hasta hoy mismo, ten un Selah. Pero, ojo, ese descanso, ese tiempo, mira todo lo que significa. Que el Eterno tiene que hablar, pausa para meditar, vuelve a leer desde el principio y ahí descanso. Ahí en esa lista, ahí te voy a aguar la fiesta. No es descanso de me voy a distraer en no sé qué actividad, a ver no sé qué película, a qué sé yo, a tal paseo voy a descansar, que no sé qué. Oigan, después de todo, ¿no les ha pasado pues que cuando se van de paseo a descansar, regresan más cansados, la verdad? Quizás ahí Dios tratando de hablarnos algo, pues. Yo no sé, nada más estoy soltándolo allí. A lo mejor. Ese no es el descanso que Dios nos quiere hablar cuando nos ordena a ese Selah. Selah sería un día dedicado a escuchar la voz de Dios, a descansar y tener ese tiempo para escuchar la voz de Dios, porque Él quiere hablarte. Un día para hacer una pausa en medio de todo ese ruido ajetreo, solo para escuchar una vez más al Maestro que tiene tanto que enseñarnos. A lo mejor Dios para esta temporada te está invitando a que experimentes eso, que experimentes un verdadero Selah. Un día para volver al principio, a la esencia de donde todo comenzó y donde la sencillez de la oración expresa aquella entrega y aquella humillación ante Dios de todo corazón. Orar vale la pena. Y ese momento de oración, tomarte ese tiempo, ese Selah, para poder descansar, pararlo todo, meditar en su palabra y descansar en Él. No es descanso que nos pueda ofrecer otras cosas, créeme. No hay descanso que restituya más el alma y el corazón humano que un día descansando en el Señor. Así que en esta temporada te invito a que tengas tiempo de descanso, a que tengas un Selah con Dios, porque nuevamente el que está pendiente de ti
el que te ama, el que te busca, también quiere hablarte. Así que tengamos ese tiempo y ese momento dedicado solo para Dios.